Misterio 51. Pues yo creo que ya estamos en directo. Muy buenas tardes, noches, gente. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Misterio 51 Radio. Bienvenidos a todos aquellos, que esto es una hora un poco rara. Ya sabéis que yo hago todo por la noche, pero bueno, aquí estamos. Y vamos a hablar con Verónica Martínez. Verónica Martínez ha escrito un montón de cosas, entre ellas libros, pues yo creo que ensayos, de todo, novela histórica. Y en este caso en concreto vamos a hablar de Juramento de Tortosa, pero bueno, vamos a ir paso a paso. Vamos a saludar a Verónica Martínez. Buenas tardes, noches, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, aquí estamos, dispuesta a lo que tenga que ser. A lo que tenga que ser. Bien, eso se lo dices al dentista y se echa a reír seguro. Seguro. Novela histórica. Quizás la historia hoy día, a día de hoy, creo que es lo mejor que nos puede acompañar, aparte de historias fantásticas de cualquier tipo de novela. Pero la historia nos enseña mucho, sobre todo cuando nos pilla, sobre todo cerquita de casa. Pero vamos a conocer un poquito más de Verónica y os voy a leer parte de un texto que tiene en su web que habla sobre ella, quién soy, ¿no? Dice así, mirad, mi nombre es Verónica Martínez Amat, nací y resido en un pueblo del interior de la provincia de Alicante. Soy licenciada en Filología Inglesa y máster en Investigación Histórica. Amén de haber realizado otros estudios relacionados con la archivística y la biblioteconomía, mi pasión por los libros y la lectura me viene desde muy niña, despertando mi imaginación a nuevos mundos y aventuras que, como no podía ser de otra manera, han acabado plasmados en un papel. Más tarde descubrí la historia, aquella inclinación natural que me faltaba para convertirme en una escritora de novelas. Es de hecho en acontecimientos y hechos históricos poco conocidos o que han pasado de puntillas por los libros de la historia donde encuentro la inspiración para mis narraciones, cuentos y leyendas de esas épocas pretéritas que tanto me entusiasman. Día a día la mente de esta humilde escritora de pluma y corazón inquieto permite que la imaginación la lleve de la mano por esos mundos fantásticos de papel, tinta y letras para ver reflejado su imaginario particular. Bueno, en este viaje hablas, sobre todo en la página, de un pequeño vikingo. Me imagino que tienes una pequeña bestia por casa. Sí, exacto. Es mi pequeño vikingo. Ahí. Y todo esto que hacemos, al final los padres lo hacemos por la gente, por la historia y por nuestros hijos. Sí. Hablamos de Verónica Martínez Amat, 1974, o sea que eres exactamente de mi quinta, del 74. Bien. Yo mi cumple es mañana, así que chicos... Pues felicidades. Luego os pongo mi número de cuenta para que me hagáis ahí... Vale, pasamos directamente a hablar del Juramento de Tortosa. Es una historia basada, digamos, en más allá de la Orden del Hacha, que nos vas a hablar en qué consiste esto de la Orden del Hacha. Vamos a hablar de mujeres, hablamos de hijos, hablamos de ancianos, de todo aquello que puede acompañar el hierro a la hora de morir, ¿no? Por ejemplo, entonces, ¿cómo concibes a nivel personal el basarte en hechos históricos reales y encima, bueno, de una España que para el mundo es ahora quizás menos conocida que antes? Pues yo soy una apasionada de los rincones, como has leído, lo que has leído antes, lo digo ahí, de los rincones olvidados de la historia o que han pasado de puntillas
o que por H o por B no han considerado que fueran lo bastante relevantes para plasmarlos en un libro de texto o cuando estudiábamos. Entonces, yo desde mi modesta pluma pues intento recuperar esos trocitos de historia que han quedado relegados y darles, pues yo creo que la justa importancia que merecen. España es muy rica en historia, es muy rica en un montón de cosas. Recientemente hablábamos con un buen amigo de Tartessos y bueno, han pasado muchos escritores por aquí como Manuel Fernández Muñoz, Mariano Fernández Urresti y ahora tenemos a Verónica. Tortosa es una gran ciudad. Pero en este caso comenzamos con finales del verano de 1149, la sala del Palacio Castillo de la Azuda, Tortosa. ¿Qué sucede? ¿Cómo comienza esta historia, Verónica? Bueno, pues la comienzo con el juramento. Por eso se titula la novela El juramento de Tortosa. Pero nos tenemos que retrotraer, porque eso luego lo cuento ya, lo explico en la novela, un poquito más atrás, cuando tras Ramón Berenguer IV haber conquistado Tortosa para los reinos cristianos, decide marchar a Lérida a seguir con sus conquistas, dejando una pequeña guarnición de soldados en Tortosa. ¿Qué ocurre? Que poco tiempo después, los andalusíes, que al fin y al cabo la ciudad había sido suya durante muchos siglos, vuelven para intentar recuperarla. Comienza así un largo asedio y poco a poco pues, las esperanzas cristianas se ven gravemente amenazadas y los hombres se reúnen en el castillo de la Azuda y juran que antes que entregar la ciudad al infiel sarraceno, matarán a todo aquel que no pueda empuñar el arma, mujeres, niños, ancianos, quemarán todas sus posesiones y saldrán a campo abierto a morir matados. ¿Qué ocurre? Que cuando las mujeres se enteran de esta idea de los hombres, pues se rebelan completamente contra ella y idean un plan alternativo. Y gracias a su gesta, la ciudad no vuelven a conquistarla los andaluces. Hemos de destacar que aunque la historia está basada en mujeres guerreras que no lo eran y empezaron a serlo, no tiene absolutamente nada que ver con la época que nos está tocando vivir en 2021, con esa pelea de la mujer por recuperar o ponerse donde cree que tiene que estar. Esto no tiene nada que ver, ¿no? Esta historia tú la encuentras, la crees que debe de ser contada y la cuentas, ¿no? Exacto, sí. Vamos a ver, la historia, como te he comentado antes fuera de entrevista, está protagonizada tanto por hombres como por mujeres, y esta historia en concreto está protagonizada por mujeres. Y bueno, más que guerreras, son guerreras las mujeres de mi novela en el sentido de luchar por preservar sus vidas, por preservar las de sus hijos. Y bueno, no quise hacer heroínas perfectas como aparecen en muchas películas. Bueno, pues, que todo lo pueden, mujeres reales, con sus defectos, con sus virtudes, cada una de una condición. Son 8 mujeres protagonistas, cada una de una condición social, cada una con una personalidad, cada una con su pasado. Entonces van confluyendo durante la novela para llegar al punto en que salvan la ciudad de ser conquistadas por los andalusíes. Que es ello lo que les trae que les concedan una orden de armas exclusivamente femenina, la orden del arma. Sobre todo porque es una época, amigos, en la que los reyes españoles, que había unos cuantos, porque esto iba por barrios, se daban de leches entre sí para recuperar o para poner a según qué personaje o hijo o vecino en el trono. Sí, y claro, en esto aparecen estas mujeres, ¿no? Pero como dices, también hay caballeros. En esta historia hay uno que es muy importante, ¿no? Sí, hay. Bueno, yo creo que los protagonistas masculinos son iguales de importantes que los femeninos en la novela. Y hay personajes históricos reales y hay pues caballeros, digamos, creadores de mi ficción. ¿Cómo deciden estas mujeres?
Bueno, sí, ya nos has dicho un poquito cómo empieza, pero ¿en qué momento de la historia dan el paso definitivo en convertirse en, como en la portada tenemos, igual que cualquier tipo de caballero, bueno, pues tenemos una mujer con su espada, con su escudo y sobre todo, importante, un hacha en su escudo? ¿Cómo comienza esto de la Orden del Hacha? Bueno, pues fue a raíz de que gracias al plan de estas mujeres los andalusíes no conquistaron la ciudad, cuando Ramón Berenguer, después de haber conquistado Lérida, vuelve a Tortosa y le cuentan lo que ha ocurrido, entonces decide nombrar a estas mujeres, darles la orden de armas, la orden del hacha, y ello conllevaba una serie de privilegios, aparte de poder llevar una especie de hábito, de capa con una hacha carmesí bordada en la espalda, pues tenían una serie de privilegios que antes era inconcebible, como poder heredar cuando el marido moría, poder cuando iban a la iglesia ir a la derecha o delante, sentarse a la derecha en los sitios de honor, que eso era al contrario, no podían sentarse a la derecha. Y bueno, bien es verdad que hablando con un historiador de allí de Tortosa, pocos años después de que ocurriera este hecho, los templarios impulsaron el Llibre dels Costums, el libro de las costumbres, y en él se recogen una serie de privilegios de las mujeres que hoy en día, en cualquier caso judicial relacionado con mujeres, aún se consultan. Y de hecho las mujeres de Tortosa han tenido derechos antes que otras mujeres de otros puntos del país. Sobre todo, bueno, también hablas de templarios. Templarios que dejaron una huella que no voy a, ¿qué voy a decir? Para aquellos que no conocéis Tarragona, entre los que yo me incluyo, está muy poquito. Tarragona es una gran ciudad con una gran historia templaria, ¿verdad? Sí. Allí fue muy importante, hubieron varias encomiendas y impulsaron muchas de las cosas que aún están vigentes hoy en día. Todavía podéis visitar muchas zonas. Yo siempre digo que, hombre, a la hora de darse una vuelta por toda esa parte de la historia de España, como Zamora y toda la parte del camino y todo aquello, es increíblemente brutal. Palencia, por ejemplo, también. Pero en este caso estamos en Tortosa. Tortosa tiene su historia. ¿Qué te dijeron en el ayuntamiento cuando tú empezaste esta historia? Bueno, pues yo visité varias veces Tortosa para documentarme, hablé con algún historiador de allí y bueno, luego cuando publiqué la novela se puso en contacto conmigo un señor, se llama Josep Miquel, de la Asociación Tortosa Templaria, y me organizaron junto con el ayuntamiento unas presentaciones allí en Tortosa que la verdad es que fueron muy bien acogidas. Las he visto. Tuvo que dividirse en 2 días porque por tema de pandemia el aforo no podía ser completo, por tanto tuvo que dividirse en 2 días. Y la verdad es que me sentí muy arropada, estoy muy agradecida al pueblo de Tortosa. Incluso simbólicamente el último día me impusieron el hacha, porque allí es costumbre imponer el hacha a todas las mujeres más destacadas de Tortosa o a las cubillas, que son, digamos, las damas las niñas damas de las fiestas de la cinta, que son muy importantes allí. Y tuve la suerte de que me la impusieran simbólicamente, la tengo guardada en casa. O sea que falta un capítulo aquí, ¿no? Que se podría llamar, porque amigos, Verónica lo que ha hecho es, cuando abréis el libro no vais a encontrar pues títulos, ¿no? Digamos, de los capítulos, porque cada capítulo lleva el nombre del personaje en cuestión, ¿no? Sí. Quizás podría faltar el de Verónica, ¿no? Bueno, el de Verónica está al final en la nota de autora, donde cuento, pues bueno, un poquito toda la... Haznos un poquito de spoiler, Verónica, un poquito solo, para introducir un poquito a nuestros amigos oyentes, tanto de iVoox como de YouTube. Cuando veáis este vídeo, amigos, vais a daros cuenta de que no estamos hablando de un libro cualquiera, autoedición, un trabajo tremendo de Verónica. Y también, vamos, hay que decirlo, creo que la he visto por aquí, la que te hace la portada estaba por aquí. Ahora, chicos, os digo el nombre, porque además este tipo de trabajos hoy día se merecen mucho.
Alexia, sí. Alexia Jorques. AlexiaJorques.com, diseño de portada. Bueno, pues podéis echar un vistazo a los trabajos de Alexia, pero bueno, vamos a hacer ese pequeño spoiler porque hablamos de un montón de personajes. Ujú. No sé, a ver, así, a voleo. A ver. Bueno, de Guiomar ya nos has hablado. Priya, por ejemplo, muy importante. Sí, bueno, Priya es una gitana romaní que llega huyendo de Europa, llega hasta Tortosa y allí se asienta, mal viviendo como puede, cuidando de una anciana andalusí y bueno, haciendo los trabajos que puede para sobrevivir. Y bueno, os puedo decir que aunque haya 8 mujeres, hay 2 que comparten el mismo, por lo que te voy a decir, cada una de estas mujeres está adscrita a un pecado capital, porque como ya te he dicho, no quise hacer mujeres perfectas, sino con sus defectos y virtudes, y cada una de ellas está adscrita a un pecado capital. 2 de ellas comparten el mismo. Digamos que el lector se puede identificar con cualquiera de los personajes. Sí, yo creo que sí, porque al fin y al cabo yo creo que nadie es perfecto y bueno, todos tenemos nuestros defectos, nuestras virtudes y nuestros valores. Marina es la protagonista principal. Ella es la única que sí que aparece en las crónicas y en la documentación como protagonista de este hecho, como que es ella la que, digamos, reúne a las mujeres para rebelarse contra lo que habían decidido los hombres, contra el juramento que habían hecho los hombres. Es una dama de alta cuna y es solidaria, tiene su defecto también, pero bueno, eso lo dejo al lector que lo descubra. Y está casada con uno de los caballeros del rey. Bueno, aprovechamos, saludamos, tenemos a Mario Martín y a nuestro querido amigo Tucci, y a los que os vayáis incorporando y vayáis viendo el vídeo. Hablamos con Verónica sobre, bueno, esta pedazo de obra, el juramento de Tortosa, que a mí la portada me encanta. Vemos a una mujer que va casi, no sé si se está preparando para la batalla o está pensando después de la batalla. En concreto, ¿qué nos dice la portada, Verónica? Bueno, pues la portada yo creo que refleja un poco lo que te he dicho. Que es una mujer, que es una guerrera, no quizá en el sentido de portar armas o armaduras, sino en el sentido de que va a luchar por preservar su vida, va a luchar por los suyos, por defender sus valores, su vida, su moral. Y bueno, por supuesto no podía faltar el hacha simbólica de la orden de armas que les conceden gracias a esta gesta. Y el personaje de Yusuf, háblame de él, por favor, me interesa mucho. Yusuf es un andalusí que vive en Tortosa, porque cuando Ramón Berenguer conquistó la ciudad, muchos andalusíes emigraron, pero otros permanecieron en la ciudad. Y bueno, es un personaje importante en mi novela porque se encuentra en la disyuntiva. Él está enamorado de una chica judía, que también es protagonista de la novela, Laia, y la disyuntiva de elegir entre seguir a los suyos cuando vienen a asediar Tortosa, seguir a los andalusíes, o quedarse con su enamorada en la ciudad y digamos que intentar ser neutral. Todo esto pertenece a la ciudad de Tortosa, que estuvo, no sé, ¿no? Creo que son 400, 500 años formando parte del mundo andalusí, ¿no? Más o menos. Sí, por ahí, alrededor de 5 siglos, sí. ¿Y cómo es la historia de estas mujeres una vez que... Porque esto pasa siempre con este tipo de historias. Dan la vida por algo, por una cuestión muy importante, y luego con el tiempo, bueno, pues ya sabemos lo que pasa, siguen siendo olvidadas. En este caso queda la Orden del Hacha, me imagino, después de todo esto. Pero ¿cómo quedaron nuestros personajes después de toda esa batalla, amoríos, compromisos y demás? ¿Cómo quedan? ¿Te refieres a que te cuente la novela? No. Hay algo al final muy interesante que, bueno, nos deja ahí un poquito como
como con esperanza, ¿no? De que no todo eso como estamos viviendo a día de hoy, ¿no? Bueno, pues como ya te he comentado, poco tiempo después los templarios impulsaron el Llibre dels Costums, el libro de las costumbres, donde se recogen unos privilegios y unos derechos a la mujer tortosina y por tanto digamos que por ese lado ha tenido su continuidad. Bien, es verdad que fuera de Tortosa no se conoce o no se conocía el hecho. Muy poca gente había oído hablar de él. Se había hablado de damas que pertenecían a algunas órdenes, como la Orden del Temple, pero siempre como en un segundo plano, o como las que hacían de enfermeras o de cuidadoras o de lavanderas o lo que se terciara. Pero aquí toma su protagonista y tiene su protagonismo y tiene su propia orden de armas. Bueno, hay muchas historias sobre mujeres. Yo recuerdo que aquí en Misterio 51 hemos hablado de un equipo de mujeres muy importante que luchó en la Segunda Guerra Mundial contra los nazis, por ejemplo. Sí. Luego hubo muchos problemas para que se les reconociera, como ha pasado y pasará siempre. De hecho, en Estados Unidos ha pasado. Ese tipo de reconocimientos cuesta mucho. Quizás... Hay muchos hechos protagonizados por mujeres que gracias a lo que seas están ahora por lo menos dándose a conocer. Sí, la verdad es que vamos siempre tarde. Por eso te decía, ¿no? Que cómo podemos enganchar al lector para que no piense que esto no es una cuestión ni de feminismos ni de nada. Es una cuestión de una historia de la época. Exacto. Y que tocaba echarse a las armas y tocaba pelear. Exacto, o sea, es un hecho histórico, casualidad que está protagonizado por mujeres. Y es que fue así porque de hecho quedan vestigios de que esto fue así. Y para aquellos que quieran viajar a Tortosa, por ejemplo, ¿qué pueden ver en cuanto a hechos relacionados con este libro, con la Orden del Hacha y demás? Sí. Hace poquito, en junio, la Asociación Tortosa Templaria me hizo un recorrido por una ruta literaria siguiendo los enclaves de la novela. Entonces aún se puede visitar el Castillo de la Azuda, aunque ahora es un parador nacional. Está el portal del Romeo, aún está allí el portal. Es una de las partes importantes de la novela, no voy a contar por qué. Está la ermita del Col de Alba, también otra de las partes importantes de la novela. Se ven los arcos aún quedan los arcos de la iglesia de San Miquel de Templers, que fue donde las mujeres se reúnen para rebelarse contra los hombres. Y bueno, la verdad es que Tortosa tiene un gran bagaje histórico detrás. Es una pena que no hayan cuidado todo lo que deberían haber cuidado, en cierto sentido, toda la historia que tienen, porque tengamos en cuenta que Tortosa fue muy muy importante para el comercio en aquella época. Era la salida hacia el Mediterráneo. Los productos que venían del interior pasaban por Tortosa para salir por el Ebro hacia el Mediterráneo. De hecho, fue de los territorios poquitos que al poco tiempo formaron parte de la marca España, que dio entrada a esa liberación poco a poco de esa zona ibérica, ¿no? Por parte de los reyes españoles. Aunque la historia, amigos, sí que os animo a que echéis un vistazo, porque hay cantidad de reyes que se daban de leches literalmente entre ellos, y así pasó hasta que alguien decidió enfrentarse directamente al enemigo común, ¿no? Como suele pasar en casi todas las batallas o guerras de larga duración. Tenemos obras de Verónica, El paso de los españoles, El secreto de Loarre, Mirada de gato, evocadora. ¿Son novelas históricas todas de este tipo? Excepto Evocadora, que es una novela de ficción contemporánea con visos paranormales. El paso de los españoles cuenta un hecho también muy poco conocido, cuando Felipe V, después del Tratado de Utrecht y de haber perdido varios territorios a manos de los ingleses, aconsejado por el cardenal Alberoni, deciden enviar tropas a Escocia para aliarse con los clanes escoceses y desde allí invadir Inglaterra. Lo que ocurre es que, como nos pasa siempre, el grueso de las tropas no llegó
y solo llegaron 300 soldados del regimiento Galicia a Escocia. Lo que vivieron allí fue lo que cuento yo en la novela. El secreto de Loarre es una novela ambientada en el castillo de Loarre. Tenía que ser así porque fue el primer premio del concurso Castillo de Loarre. Cuenta un poco, digamos que es la búsqueda de un secreto relacionado con la infancia de Jaime I. Mirada de gato es la toma de Valencia por parte de Jaime I, pero sobre todo la participación de los guerreros almogávares en esa batalla, que es un hecho también poco conocido, que los almogávares estaban junto a Jaime I en esa batalla. Mirad. Y bueno, evocadora ya es eso, lo que te he comentado, es más ficción contemporánea. Y luego me comentabas antes que lo último era Cazando vientos, ¿no? Sí, un poemario. Cazando vientos como un modo de sobrevivir a mis propias derrotas, a la vorágine del ahora que pervierte, quimeras, ilusiones, a las tormentas que llegan y nunca sabes cuándo se van a marchar. Cazo vientos para conjurar el desconsuelo, la zozobra, el frenesí, el deseo, las ansias de libertad, incluso cuando la mar está en calma, cazo vientos. Verónica Martínez, ¿en qué estás trabajando para antes de fin de año? Vale, pues ahora estoy con una novela, será histórica y de aventuras, de piratas. Me he ido al mar, al siglo XVIII, y bueno, mi protagonista empieza su periplo en Londres, viaja a Madrid, a Cartagena, al Ferrol, a Cádiz, junto con Jorge Juan y Santa Cilia, que fue un personaje histórico muy importante de la época. Y bueno, y de allí ya da el salto al Caribe, donde ya empieza pues su época de pirata. Entonces, esa es la historia que estoy contando. Eso te iba a decir antes, cuando decías que apenas habían llegado 300, fíjate la que liamos en Latinoamérica, ¿no? Con apenas 300 hombres y un bichito, ¿no? Sí, es que tenemos un bagaje histórico en nuestro país muy grande, y yo creo que es hora de recuperarlo. Bueno, yo creo que España, como todas las grandes potencias en su momento, hizo de todo, tanto a nivel bestia como sí, cosas buenas. Evidentemente, yo creo que todos han tenido quizás la época ya de Napoleón, ¿no? Que va terminando un poquito con los pocos reductos que quedaban. Y ahora estamos como estamos, ¿no? Aquí en esta parte del continente europeo, casi olvidados en una época de virus. ¿Cómo estáis? Ya cambiando de tema un poquito, ¿cómo lleváis la familia? ¿Todo bien? ¿El bichito has tenido problemas? Sí, hemos tenido suerte por ahora de que no nos ha tocado de cerca. Y bueno, pues llevando todas las precauciones necesarias, y bueno, aunque hayan ganas de salir y de vivir, digamos, pero bueno, hay que amoldarse un poco a las circunstancias y tener un poco de paciencia. Pero bueno, poco a poco espero que salgamos de esta. Yo creo que sí, la verdad es que sí. Vamos a ir terminando, amigos, darle las gracias a Verónica por estar por aquí. Y ya te damos un toque de aquí a un tiempo. Seguimos hablando de literatura. Que le digas algo a nuestros lectores, a nuestros oyentes, tanto de iVoox como de YouTube, ¿cuál es la razón por la que crees tú que deberían de leer este libro y con qué personaje llegaste a identificarte más? Uy, qué pregunta más difícil. Voy a empezar por lo del personaje. A mí hay un personaje de las 8 mujeres, no porque sea yo ni tenga nada de mí, aunque yo creo que todo escritor pone algo de su parte, de sus experiencias, de sus observaciones, siempre hay algo, en este caso extrapolado a la Edad Media, pero a mí mi personaje favorito es Guiomar de Monrós. Ya ha habido muchos lectores que me han dicho que la han odiado, porque es un personaje muy, muy cañero, como si dijéramos. Pero yo creo que es un personaje que tendrá sus defectos, pero luego tiene unas virtudes muy grandes. Y bueno, el lector, pues, le puedo decir que lo que se va a encontrar en la novela es acción, es un lenguaje que he intentado cuidar para adecuarlo a la época.
son asedios, son batallas, es la parte más emocional también de los sentimientos de las mujeres, lo que siente cada una con su pasado, cada una con su historia detrás, su bagaje detrás. Y bueno, yo creo que se van a entretener y que van a disfrutar de la lectura. ¿Vas a poder hacer alguna presentación más antes de sacar tu siguiente obra o ya no te podemos ver en ningún sitio así Lo en que físico? tengo son firmas, que sí que voy a ir a la Feria del Libro de Madrid el día 16 y luego estaré en Castellón el día 1 y en Alicante el día 2. Lo que tengo es firmas, no sé si podré hacer alguna presentación antes de sacar el otro libro. De todas maneras, yo me imagino, amigos, que todos aquellos que queráis seguir a Verónica, yo os digo, por ejemplo, Verónica Martínez Amat, escritora en Facebook, Verónica Martínez Amat en Instagram, veroescritora@gmail.com. Pero te podemos encontrar en más sitios, más redes o no sé, alguna cosa que tú creas que merezca la pena. Pues tenemos una entrevista en tal sitio que no os debéis de perder. No sé, dinos, ¿dónde podemos verte? Bueno, si entrevistas me han hecho, supongo que estarán en YouTube o en las redes, los podrán encontrar. Mis libros sí que los pueden encontrar en cualquier plataforma de venta habitual, en cualquier librería o pedírmelos a mí directamente por mi página de Facebook, Verónica Martínez Amat, escritora, y se lo envío dedicado directamente. Envío dedicado. Eso, yo me voy a tener que esperar al 16. Porque no vino dedicado. ¿Cómo que no? No. ¿No está en la primera o en la segunda? No. No me digas. Te digo, no, este no. Y mira que me extrañó porque sé que lo enviaste tú. ¿Seguro? Sí, Míralo bien. No. Le tengo que dar. Oye, qué raro. Me extraña que no te lo. No, se te pasaría, no te preocupes. Así es una buena excusa para conocerte en persona. Vale. El día 16 en Madrid. Sí, en la Feria del Libro, en la caseta de la librería Tercios Viejos. Lo que aún me tienen que confirmar es el horario. Pero Vale, ya lo pondré pues en Facebook. Y estaremos. Perdona. No te preocupes, era una broma. Si mirad lo que te digo, es una excusa para llevármelo, para verte y bueno, y para invitarte otra vez a seguir charlando. Yo es un tema que tengo metido en vena. Creo que ya tan sea en autoedición o a través de editoriales chiquititas, pequeñas, medianas, grandes. Tenemos una colaboradora que se llama Nieves Guijarro, que tiene su propia, digamos, editorial. Y la muchacha hace unos trabajos tremendos, pero bueno, quiero decir que al final esto es un tema muy complicado, pero como tener un libro en las manos, tomarse un café, un té, una manzanilla, un refresco, sentarse un rato, yo que sé, palparlo, porque al final el libro electrónico sí, bueno, vale, es más económico, es un formato, hay audiolibros, pero como el poder de la imaginación, del olor, del tacto, esa conjunción de cosas, yo creo que no hay nada, y por eso... Yo sigo negándome al ebook. Yo también. Lo tengo en un cajón y allí hace poco hablaba con una compañera escritora de igual para presentar su libro y me dijo que me mandaba el ebook. Y claro, le he dicho, digo, mándame lo que quieras. Digo, pero es que el que tenía lo tiré. O sea, se me cayó de tenerlo y no usarlo. Y bueno, supongo que habrá alguna aplicación para el PC para echarle un vistazo. Pero es que como esto... El olor a papel, el sobao. Sí. Yo los libros los sobo mucho. O sea, me encanta. Y luego he encontrado libros antiguos. Hace poco mi papá vendía la casa, estaba pachuchillo y bueno, se ha ido a vivir con mi hermano. Y claro, me he traído todo lo que tenía. Ha salido una caja de libros. Bueno, libros que tengo aquí de JJ Benítez, fíjate. Del 86, ya sus páginas amarillas y una caja entera que la quiero abrir en directo un día para ver qué cosas salen de ahí, porque claro, lo metí todo con prisas y tiene que ser súper divertido. Y el libro siempre está ahí, para todos vosotros. Sí, yo siempre digo que un día me tiran de mi casa de tantos libros. A ver, es un rollo luego limpiar. Salgo yo. Claro, cuando vas a limpiar el mueble, al final terminas con el trapo limpiando el borde, porque claro, no vas a sacar todo lo que hay, ¿no? Verónica, muchas gracias. Espero pronto volver a charlar contigo de cualquier otro tema, porque aquí hablamos de todo, de historia, de ciencia, de política, si hace falta.
de lo que haga falta para que, bueno, yo qué sé, pues aportar ese granito de arena en cuanto a la divulgación científica, histórica, literaria, de la vida en general, también de misterio. Los buenos amigos saben que si hay que colaborar, se colabora. Si hay que hablar de brujas, yo me acuerdo de una colaboración en Cuarto Milenio que hablábamos de las brujas del Casar, mujeres del siglo XVI, bueno, pues ya sabes que lo que pasaba en aquella época, ¿no? Quizás con menos cultura, pero también luchando por vivir, ¿no? Yo creo que es una época, tú lo has dicho antes, ¿no? Que la mujer no solo era guerrera, digamos, en que se tuvo que coger las armas, sino que tuvo que luchar contra mucho más. Contra más. Verónica, muchas gracias por estar aquí en Misterio 51. Ya te digo, te daré un toque más adelante para hablar de cualquier otra cosa del mundo mundial. Espero que te vaya todo muy bien, que todo esté bien y que seas muy feliz. Gracias por estar aquí en Misterio 51 de esta noche. Gracias a ti, encantada. Un saludo. Y a vosotros, amigos, que estáis ahí a ese otro lado, los que vayáis entrando, los que lo vayáis viendo, los que lo escuchéis a través de las radios, Edenex, Misterios por Descubrir y todos aquellos sitios donde se emita este programa, bueno, pues ahí recordar que podéis pedirle a Verónica el libro a través de los canales que ya hemos mencionado, o simplemente buscáis Verónica Martínez Amat y os atiende personalmente y os dedica el libro. ¿Qué más se puede pedir? Muchas gracias a todos. Nos vemos en otro momento, en otro ratito, aquí en Misterio 51 Radio en YouTube.